Paz, hermanos. Damos gracias al Señor por la vida del siervo. Estuvo obrando en su salud. Sé que varios hermanos estuvieron orando también. Y se habló mucho en la reunión de algo que quería hablar en esta tarde. Vamos a seguir viendo las bondades de Dios. Vamos a seguir viendo que nuestro Dios es bueno. Y hoy lo vamos a ver con una excelencia de nuestro Dios que yo sé que es la favorita de todos nosotros, porque yo sé que la iglesia es el pueblo más paciente en la tierra. Yo sé que cada uno de nosotros a donde vamos mostramos la paciencia de Cristo con mucho fervor. Sé que es algo que nos caracteriza la paciencia a nosotros. Dicen expertos que esta virtud hoy en día es muy difícil tenerla por los tiempos que estamos viviendo. Se conoce como que estamos viviendo la generación microondas. Todo lo queremos ya. Mandamos un mensaje, pasan 5 minutos que no nos contestan y este no me quiere contestar. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué puede ser tan importante que no me está contestando? Y por ahí se está bañando el hermano, la hermana. Hay personas que trabajan. Entonces a veces por ahí se dificulta contestar un mensaje. Yo no soy el maestro de la paciencia, sino que es un atributo de Dios que me enamora de Él y que al mismo tiempo me confronta, porque el colectivo tiene que venir entre las 6 menos cuarto y 6 de la mañana, y cuando ya son 6 y 5 me empiezo a exasperar un poco. ¿Por qué estará tardando tanto este colectivo? Ni hablar si tengo que hacer la tarea con mis hijos. Ahí me doy cuenta que la paciencia no está muy dentro mío. Pero es algo que la palabra nos manda que debería estar. Como decía el pastor, fuimos llamados para que Cristo sea formado en nosotros. Y si hay algo que Cristo tiene es paciencia. Y mucha. Hace unos 2 años atrás yo hablaba a la congregación en este mismo lugar y testificaba de que estaba maravillado de la paciencia que Dios me tenía a mí. Si fue algo que a mí me maravilló fue la paciencia de Dios conmigo, yo decía, Señor, ¿por qué no me castigás? Porque nosotros los cristianos decimos que estamos bajo la gracia, pero a veces vivimos como los judíos. Y entonces cuando cometemos un error o un pecado, lo primero que pensamos es que Dios ya se enojó y que nos va a bajar la caña por eso que hicimos mal. Porque creemos que Dios es como nosotros. Dice Jehová a su pueblo, ¿acaso pensaban que yo sería como vosotros? Dios es completamente distinto a nosotros. Dios no es como nosotros, que cuando nuestros hijos hacen algo mal, vamos y lo castigamos. Gloria a Dios que Dios no es como nosotros. Nos dibujaron un Dios que está enojado continuamente. En parte, es verdad, porque la Biblia dice que Dios está irado. Dios es un ser irascible, pero una de sus perfecciones es que Él es paciente. Por eso Él puede decir que es tardo para la ira. Entonces me gustaría que hoy podamos ver juntos un poco de este atributo del Señor, que yo creo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida, que lo reflexionemos, que lo meditemos y que tratemos de imitarlos. Como dije el otro día cuando habíamos visto la fidelidad de Dios, estos se conocen como atributos comunicables. Si bien nosotros no lo vamos a alcanzar en esta vida al nivel de nuestro Señor, que es perfecto, pero hermanos, créanme que nosotros podemos practicar la paciencia. Y ustedes no se imaginan los beneficios que esto va a traer a nuestra salud mental, a nuestra salud física, a la relación con los hermanos, a la relación con los hermanos, a la relación con los hermanos. Amén. Hay que tener paciencia para que podamos estar juntos en armonía. Amén. Miren, les voy a dar, me anoté 3 definiciones. Una que era cortita del diccionario, otra que ya era un poco más larga que me la dio Meta, la inteligencia artificial de WhatsApp, y otra que me gustó mucho que era de Josías Grauman, un predicador. La primera dice, ¿qué es la paciencia? Calma y tranquilidad para esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? En esta vida van a aprender a esperar.
Vamos a aprender, me incluyo. Miren la definición que me dio Meta. Después ustedes le pueden preguntar, Meta, ¿qué es paciencia? Capacidad de soportar. El pastor nos daba un ejemplo cuando ponía a dos hermanos acá adelante y uno se tenía que dejar caer arriba del otro. Eso es soportar. Te pongo una bolsa de cemento en el hombro, te pongo una bolsa de cemento en el otro hombro y estás soportando 100 kilos. Y te pongo otra bolsa y cada vez vas a soportar más. Eso es paciencia. A veces hay hermanos que pesan más de una bolsa de cemento. Pero tenemos que tener paciencia. Soportar. Capacidad de sufrir. ¿A cuántos les gusta sufrir? Yo creo que a nadie. Pero ¿cómo hizo nuestro Señor Jesucristo? Y todos los santos mártires que fueron después de Él con gozo y con paciencia a su martirio. La paciencia es capacidad de sufrir. Y tolerar desgracias. Las personas que están sufriendo inundaciones en este momento van a necesitar mucha paciencia. Porque por más que se enojen, que se irriten, ya no van a poder en una semana recuperar lo perdido. Y su situación no va a cambiar mañana. Porque es algo muy trágico lo que lamentablemente les está pasando. Tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas. A veces una simple mosca nos puede irritar de una manera, pero todo esto a nuestro Dios no le pasa porque Él tiene mucha paciencia. Estresantes u ofensivas. Con fortaleza sin perder la calma o la compostura, sin quejarse, ni rebelarse, ni irritarse. Esto que habla contrariamente de lo que nosotros somos, habla de quién es Dios. Una persona que está en un estado inalterable, como veíamos cuando decíamos que Dios es inmutable. Dios no se está irritando a cada rato. Dios no se está quejando a cada rato. A Dios no le está costando soportarnos a nosotros. A Dios no le cuesta. Porque como vamos a ver más adelante, la paciencia está muy, muy unida con lo que es el amor y la misericordia. Arthur W. Pink, que es el que escribió el libro Los Atributos de Dios, decía: qué poco encontramos de la paciencia de Dios en los escritos de los hombres. Pasa que está tan ligada a la misericordia de Dios, a su fidelidad o a su amor, que los hombres hablan poco de la paciencia. Pero hermano, cuando yo había tomado la decisión de alejarme del Señor, el único pecado que me faltó cometer era decir Dios no existe, porque ya después estaba haciendo un pecado tras del otro. Entonces yo pensaba que Dios me iba a castigar, que creo que una parte mía estaba queriendo provocar eso, que Dios me castigue. Una parte mía quería provocarlo a Dios a ira. Sin embargo, el Señor usó unas palabras suaves, me trajo de nuevo a Él y no me castigó. Me recibió con amor. El Señor no es como nosotros, que cuando perdonamos a alguien le vamos echando en cara lo que hizo y lo que me hizo y lo que sufro por esta persona. No. El Señor me dijo: acá estoy, hijo. Te amo. No estoy enojado con vos. Es la paciencia de Dios la que nos lleva también a Él amarnos tantos a nosotros. Decía Meta que la paciencia implica tolerancia, calma y perseverancia. Una palabra que usamos muchos creyentes, perseverancia. Si queremos perseverar, vamos a ir aprendiendo a ser pacientes. Y miren lo que decía Meta: beneficios. Reduce el estrés. Hermano, si estás estresado por lo que veíamos cuando veíamos el enojo o todas las demás cosas, que cualquier cosa te estresa, necesitas practicar la paciencia. La paciencia reduce el estrés y todo lo que el estrés conlleva a nuestro cuerpo de la lista de enfermedades que produce. Mejora las relaciones. Siempre hablamos de que queremos una iglesia más unida. Pero siempre vemos que a ciertas personas les cuesta soportar a ciertas personas y tenerse paciencia entre los unos y los otros. Pero cuando nosotros tenemos paciencia, las relaciones personales mejoran. Ayuda a lograr objetivos.
Y no lo estoy hablando como un motivador para que vos tengas tu empresa y para que los objetivos en este mundo los cumplan. Lo estamos hablando como iglesia. Tenemos el objetivo de la comisión. Tenemos el objetivo de crecer unánimes en la fe. Y vamos a necesitar paciencia para ese objetivo. Josías Grauman decía, Dios espera el cumplimiento de sus planes y propósitos sin exasperarse, sin frustrarse, ni perturbarse de ninguna manera hasta el tiempo correcto. Dios va a cumplir su propósito y Dios lo va a hacer también en tu vida. Sos vos el que está impaciente, hermano. Dios está con una paciencia trabajando en tu corazón que no te lo puedes imaginar. Sos vos el que quiere que el Señor termine la obra o haga la obra ya. Pero el Señor lo está haciendo a sus tiempos, no a los nuestros. Y yo sé que esperar algo de Dios y decir, Señor, necesito que lo hagas ahora. Y que pase una semana, un mes, un año, 2 años, y pasó y el Señor no lo hizo. ¿Dejó el Señor de ser fiel por eso? No, el Señor no puede dejar de ser fiel. Pero el Señor está haciendo lo mejor en los tiempos del Señor. Lo voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 5. Me anoté varios pasajes, pero por cuestiones del tiempo vamos a leer poquitos más. Romanos 15, versículo 5. Miren lo que dice. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿A cuánto le gustaría que todos los que estamos acá reunidos tengamos el mismo sentir? En Cristo. ¿Y a cuánto le gustaría que Sembrando Amor tenga el mismo sentir con las congregaciones adyacentes? En Cristo. Gloria a Dios. Eso lo puede lograr solamente el Dios de la paciencia. Pero lo quería compartir este versículo por cómo presenta a Dios, el Dios de la paciencia. Esto es un atributo de Dios, hermanos. La paciencia es algo que proviene del Señor porque Dios en esencia es paciente. Él es paciente. Había notado del libro de Pink que decía que Dios es el sumo bien. Esto ya lo habíamos visto el año pasado. Y de él decía que mientras más bondadosa es la persona, mayor paciencia tiene. Y mientras la persona más amor tiene, más paciencia tiene. El amor y la paciencia van de la mano. Imagínense en esto. Yo a mi esposo lo amo, pero no lo soporto. Mientras más horas trabaja, mejor. Así no lo veo. Y yo no sé si eso es amor, hermana. No sé, déjenme dudar. Amo, pero si no lo veo una semana, mejor. Ojalá se gane un viaje por 2 meses. ¿Será amor eso? Señor, te amo, pero no quiero que me hables. Es más mortadela que amor. Yo creo que tendríamos que ver bien lo que es el amor, cosa que vamos a hacer más adelante cuando veamos el amor de Dios. Pero hermanos, eso no es amor. Yo cuando tenía 22, 23 años le dije a un pastor anciano que estaba en Manzanares, él me confesaba cómo él trabajaba en el taller de costura con su esposa. Y a mí se me escapó decir el comentario, ¡uy, qué feo! Dije. ¿Por qué feo, Leo? Me dijo. Y porque te levantás, vas a trabajar con tu esposa, estás trabajando todo el día con tu mujer, venís a tu casa, merendás con tu mujer, estás toda la tarde con tu mujer, a la noche estás cenando con tu mujer. Eso como que asfixia la relación, dije yo. Porque es lo que el mundo nos enseña. Y me miró con una paciencia, ese hombre, muchos lo conocieron al pastor Horn, y dijo, no, Leo, no es así. Hoy entiendo que no es así. Eso es algo que nos vendió el mundo. Nada debería ser más hermoso para el hombre poder estar todo el día con su esposa. Aleluya. Pero vos no sabés todo lo que habla mi esposa y escuchar. Porque lo quiere compartir con vos. O querés que lo comparta con otro. Cuando lo comparta con otro te vas a enojar. Cuando quiera ella ya no hablar con vos, te va a molestar. Ah, yo quiero tomar mate con vos y vos no querés hablar conmigo. Y no, y si antes cuando ella hablaba mucho vos la esquivabas. ¿Qué va a hacer? Amén. ¿Quién nos enseñó que es mejor
que el matrimonio se vean 2 horas por día o si se ven día por medio. Eso es una obra del diablo. Eso no viene de Dios, hermano. Amén. Si Dios te unió a una mujer, si Dios te unió a un hombre, es para que estén juntos, no para que estén separados. Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Y ahí van a tener que practicar la paciencia. Amén. Obviamente. Porque hay que tener paciencia en el matrimonio porque son un pecador arrogante, orgulloso, con otra pecadora altiva, orgullosa, y no se puede. Entonces los dos tienen que aprender a bajar. El Señor, nuestro Dios, se unió en matrimonio con nosotros, que somos orgullosos, soberbios, altivos, irritables, pero Él nos soporta con amor. Y está todo el día 24/7 con nosotros. Él sí que está 24/7 con nosotros. Porque ya vimos lo que es la omnipresencia de Dios y su omnisciencia. Él está a cada segundo con nosotros conociendo todas nuestras maldades. Y nos soporta con amor. Decía Arthur W. Pink que la paciencia es el poder que ejerce sobre Él mismo, ya que Él dice que Él es tardo para la ira. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que Dios es irascible. Dios dice que Él está airado contra el impío todos los días. Con su omnipotente poder soporta su omnipotente ira. Hermanos, si a mí ahora me llega a agarrar un ataque de ira y revoleo el púlpito, el micrófono, quizás un hermano solo pueda refrenarme o quizás no. Quizás me van a tener que refrenar entre 2 o 3. ¿Quién puede refrenar a Dios enojado? ¿Quién puede refrenar al omnipotente Dios airado? Solamente el omnipotente Dios. Gobernarse a sí mismo es poder, es fuerza. Dice el libro de Proverbios que el valiente no es el que toma una ciudad, sino el que se sujeta, el que sosiega su ira. Ese es fuerte, el que sabe refrenar su ira. El que sabe gobernarse a sí mismo, ese es sabio, ese es fuerte. Dios tiene dominio propio. Miren, no lo busquen, a no ser que tengan ya abierto en Romanos. Miren lo que dice capítulo 9, versículo 22. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Cuando habíamos visto la omnipotencia de Dios, vimos que Cristo en la cruz tuvo que soportar la omnipotente ira de Dios. Dios mismo tiene que hacer uso de todo su poder para refrenar toda su ira. Pero a Dios no le cuesta hacer esto porque en Dios esto es algo natural. Ustedes me están escuchando a mí y se imaginan a Dios luchando contra Dios. Porque es lo que nosotros hacemos cuando queremos tener un poco de paciencia o refrenar nuestra ira. En Dios esto es algo natural, es una virtud que el Señor tiene. Al Señor no le cuesta hacer esto. Es algo que no lo podemos imaginar porque nosotros somos carne, nosotros somos gusanos, como decía el pastor, o somos barro, como decía la alabanza. Amén. Pero a Dios no le cuesta tener paciencia. Esto está en la esencia del Señor. El Señor soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Porque Dios quería mostrar su poder. Es hermoso, hermano, la paciencia del Señor. Dios tiene dominio sobre Él mismo. Dios tiene dominio propio. ¿Y saben qué? Nos dio ese espíritu a nosotros. Nosotros también tenemos ese dominio propio. Miren lo que decía el libro. La irritabilidad nos lleva a pecar y a ser groseros. Gritamos, tratamos mal, tomamos malas decisiones, etc. ¿Ustedes se imaginan si Dios fuera así de irritable? De tomar decisiones por cuestiones de irritabilidad, decisiones de enojo. Nosotros a veces porque no tenemos paciencia ya le estamos contestando mal al hermano. Porque no tenemos paciencia ya le estamos contestando mal a nuestros hijos, a nuestro cónyuge.
Dios no hace eso nunca con nosotros. Aunque nosotros muchas veces nos imaginamos que en ese momento Dios está molesto con nosotros. Hermano, Dios no puede estar molesto con vos porque el pecado que cometiste ayer, el pecado que cometiste hoy, el pecado que vas a cometer mañana, ya lo castigó en Jesús en la cruz. Aleluya. Tu pecado ya fue castigado. No esperes que Dios lo castigue de nuevo. Gloria a Dios. Pero el pastor recién decía que Dios te puede bajar la caña. Por amor. Amén. Quiere formar la imagen de su Hijo en vos. Amén. Pero sacate de la cabeza el Dios castigador. Los que tienen que tener en mente a ese Dios son los impíos. Aleluya. No la iglesia. La sangre del Cordero ya pintó los tinteles de nuestra casa, de nuestra puerta. La muerte no nos puede tocar, pasa de largo. Dice en Romanos 8 que nosotros ya no estamos bajo la ley de la muerte. La muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Amén. Hermano, no te vas a morir cuando la muerte quiera. Te vas a morir cuando el Señor diga, hijo mío, ven a casa. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. La llave le fue arrebatada cuando Cristo murió en la cruz. Amén. Y como la muerte no pudo retener a nuestro Señor, porque nuestro Señor vive para siempre, hoy nosotros reinamos eternamente con Él. Sí, Señor. ¿Cómo va a estar enojado Dios con vos si ya pagó ese precio? Con el mundo sí está enojado. Y aún así sigue teniendo mucha paciencia con el mundo, como vamos a ver más adelante. Me había notado su paciencia a nosotros suele desesperarnos. Porque como para el Señor un año, un día son como 1000 años, nosotros deberíamos aprender como el salmista David. Pacientemente esperó el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Hermanos, hay que tener mucha paciencia para esperar a veces al Señor. Le decía a Darío Eduardo, lo vas a recibir, pero el Señor no dio fecha. Amén. Eduardo debe querer que sea esta semana, este año, y Dios por ahí dijo, bueno, en el 2030 te lo doy. Y para el Señor de acá el 2030 es como si nada. Entonces el que está esperando sos vos, no Dios. Sí. Amén. Dios tiene una paciencia, hermano, que muchas veces a nosotros nos desespera. Señor, lo quiero ya. Había un predicador que decía, Señor, quiero paciencia, pero dámela ya. Nosotros queremos todo ya, como decía en un principio. Estamos en la era microondas, queremos todo rápido. Veníamos hablando en el auto con Alicia y veníamos con un hombre que ya está cerca de los 70 años y que nos explicó cómo construyó su primera casa, que compraba 50 ladrillos, pasaba un tiempo y compraba 50 ladrillos. Y ahora estamos en una generación que queremos, ¡pum!, por arte de magia ya la casa terminada en un mes, 2 meses, un año. Hermanos, la vida no funciona de esa manera. Y los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. A mí me llamaba la atención, escuchando un estudio que hablaba acerca de la paciencia de Dios. Y ustedes imagínense esto, la Biblia dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Muy limpio de ojos para ver el mal. Sin embargo, nosotros vemos que Dios le sigue proveyendo a las personas vida. Vemos que Dios no está castigando como a nosotros nos gustaría que Dios esté castigando. Sin embargo, nosotros, que no somos tan limpios de ojos para ver el mal, que somos personas con defectos y con ciertos pecados, nos cuesta soportar a otro que también tiene ciertos defectos y ciertos pecados. Qué loco, ¿no? Porque tendría que ser Dios al que le cueste soportarnos a nosotros. Tendría que ser a Él al que le cueste soportar a un pecador. Sin embargo, Dios nos puede soportar con mucha paciencia. Es a nosotros los que nos cuesta soportar a otra persona igual a nosotros. Porque te voy a decir algo, hermano. Esa persona que a vos te cuesta soportar es igual a vos. Esa persona que a vos te cuesta soportar es una persona con defectos igual que vos. Pero a vos te cuesta soportarla a esa persona. Dice, Dios les da lluvia y sol. A nosotros no solamente que nos cuesta soportar a un hermano, no solamente nos cuesta tenerle paciencia a una persona, sino que además nos costaría hacerle bien a esa persona.
Dios no solamente le tiene paciencia a las personas del mundo, sino que además les envía lluvia, les envía sol y les permite alimentarse a diario, que son enemigos de Dios. Son por naturaleza enemigos de Dios. Y Dios en su paciencia les hace bien. ¿Están empezando, hermanos, a entender la magnitud de la paciencia del Señor? El Señor es 3 veces santo. Sin embargo, Él, a los pecadores que son enemigos de Él les hace el bien. Nosotros deberíamos aprender, hermanos, de esta paciencia. ¿Por qué me cuesta soportar a alguien que es igual de defectuoso que yo? ¿Por qué me cuesta hacerle bien a esta persona que es igual que yo en defecto? Hermanos, nos cuesta porque deberíamos parecer más al Señor. La paciencia es necesaria para poder ser una persona misericordiosa. Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, sino hasta 70 veces 7. Por día. Esto da 490 veces por día. ¿Vos tenés la paciencia para soportar a tu hermano 490 veces por día? ¿Se dan cuenta cómo la misericordia y la paciencia van muy de la mano también, igual que el amor? Yo tengo paciencia, pero el hermano hoy ya me ofendió 3 veces. No lo quiero ver más en mi vida. No, al hermano lo tenés que perdonar 490 veces por día. Eso es paciencia, eso es tolerar a alguien, eso es soportar a alguien. Hermanos, yo sé que están contentos ahora. Amén. Como hablábamos el martes en la casa de Cristian, el otro martes, le decíamos a un hermano, pero si a vos te tenemos que tener paciencia, ¿por qué vos no querés tener paciencia a otro? Pasa que cada uno de nosotros somos ignorantes de cuánta paciencia los otros nos tienen. Yo ignoro la paciencia que ustedes me tienen. Amén. Porque yo me miro al espejo y yo veo un osito de peluche. Yo digo, son afortunados de tenerme en sus vidas. Pero a veces la cara de los hermanos me dice otra cosa. Me dice que me tienen mucha paciencia. Ahora, a mí me tienen que tener paciencia. Pero yo tenerle paciencia al otro me cuesta. Creemos que somos dignos de recibir paciencia, de recibir misericordia, pero cuando yo se lo tengo que ofrecer a otra persona, esta persona ya no es digna de recibirme paciencia. Y a veces, como casos exagerados que digo, pero que son muy reales, a veces no le queremos tener paciencia a nuestros propios hijos. A veces no le queremos tener paciencia a nuestros propios padres. Porque es verdad. Amén. A veces a los padres hay que tenerle mucha paciencia. Amén. Yo le tengo que tener mucha paciencia a mi padre, pero no me doy cuenta que mis hijos me tienen que tener mucha paciencia a mí. Amén. A mí me cuesta tenerle mucha paciencia a mis hijos y no me doy cuenta que mis padres me tienen que tener mucha paciencia a mí. Hermanos, no somos ositos de peluche como creemos. Créeme, hermano. Mirá al que tenés al lado. Decile, no sabés. Decile, mirá al que tenés al lado. Decile, no sabés cuánta paciencia te tenemos. ¿Vieron que es mutuo, hermanos? Nos tenemos mucha paciencia entre todos. Pero está bien, porque así tiene que ser. Así nos manda el Señor que sea. Amén. Nosotros, siempre cuando vemos un atributo de Dios, vamos a la cruz, porque en la cruz nosotros podemos ver todas las perfecciones de Dios. Imagínense al Rey de Reyes, al inmortal, aquel que es la imagen del Dios invisible, viendo cómo le injuriaban. Imagínense en eso un segundo. Al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, teniendo paciencia a las personas que injuriaban su vida, que hablaban mal de él, que le criticaban, que mentían, que lo calumniaban. Nosotros, ¿saben qué decimos? ¿Y por qué hablan de mí? ¿Por qué se meten en mi vida? Señor Jesús nos decía eso. Si es mentira, que digan lo que quieran. Bienaventurados soy cuando hablen de vosotros como malhechores. Y si es verdad,
En vez de enojarme tendría que decir, wow, lo que los hermanos están diciendo de mí es verdad. Tengo que cambiarlo. Si es mentira no me tiene que ofender y si es verdad me tiene que llevar a una reflexión y ver si tengo que cambiar algo de mi vida o no. Imagínense a Jesús, hermano. Le decían, vos sos samaritano, vos tenés demonios, vos tenés al príncipe de los demonios, a Belcebú, vos sos borracho, le decían a Jesús, vos sos glotón, vos comés todo, vos estás con rameras. ¿Cuántas cosas le dijeron a Jesús? Jesús nunca demostró estar enojado por esas cosas. Jesús se enojaba por la incredulidad. ¿Hasta cuándo lo sé de soportar? Jesús se enojaba con la religiosidad de los fariseos, de los escribas. Esas cosas sí le irritaban a Jesús, pero porque le estaban haciendo daño a otras personas. Le estaban haciendo daño a otras personas. Por eso Jesús le dice, ustedes no entran al reino de los cielos y están siendo piedra de tropiezo para que entren nosotros. Pero Jesús no se enojaba cuando hablaban mal de él. Él tenía paciencia. Ay, ¿cómo van a decir eso de mí si no me conocen? No, hermanos, esa no es la actitud correcta. Ahora, este atributo del Señor, los voy a invitar a que vayamos a Colosenses, capítulo 3. Este atributo del Señor es un atributo que nos demanda a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, sed santos y sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Hay una orden de que nosotros deberíamos imitar al Señor en su perfección. Eso es imposible, Leo, pero son palabras de Jesús. Jesús dijo, sed santos y sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Colosenses 3, versículo 12 dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo me tengo que vestir cada día de paciencia, soportándoos. ¿Vieron cómo la paciencia está ligada a la mansedumbre, humildad, misericordia, pero también al soportar? Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando haya un hermano o una persona o un compañero de trabajo o un cónyuge o el que fuere, un próximo, como dice el pastor, en vez de un prójimo, un próximo, el más cercano, que fuere difícil de soportar, yo debería de entender que lo tengo que soportar como Cristo me soporta a mí. Amén. Yo debería de entender que lo tengo que perdonar como Cristo me perdonó a mí. Esto es la ley y los profetas. Haced con los hombres como les gustaría que hagan con vosotros. Esto era la ley. La ley más allá de los 600 y pico de estatutos, decretos, ¿verdad? La ley era hacer eso, hacer lo bueno con el que está al lado mío, como me gustaría que ese haga conmigo. Eso, hermanos, ¿saben cómo se llama? Mansedumbre. Tratar al otro como me gustaría ser tratado a mí. ¿Vieron qué fácil que es? Amén. Tengo que tratar al otro como me gustaría ser tratado a mí, nada más. Ahí yo ya estoy cumpliendo toda la ley de Moisés que parecía una locura. Yo hoy no estoy obligado a cumplir la ley de Moisés, pero sí la ley de Cristo, que es el amor. Amén. Y como dije en un principio, yo no puedo decir que lo amo si no lo soporto, si no le tengo paciencia, si prefiero no verlo. Les voy a compartir otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses. Un poquitito más adelante. Capítulo 3. Versículo 3 al 5. Vamos a empezar leyendo algo que leímos en el sermón anterior cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Acá quiero decir algo que no dije el día que vimos la fidelidad de Dios. Hermano, el pastor dijo, es una CB
o es el dedo de Dios? Yo no dudo que es el dedo de Dios, nunca. En un hijo de Dios, nada dudo que venga de Dios. Porque fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Si es el diablo o si es una enfermedad inoportuna, entonces Dios dejó de ser fiel. Porque Él dijo que fiel es el Señor que me guardará de todo mal. Pero como lo que me está pasando es malo, lo asocio con el diablo o con otra cosa. Es malo a mi entender. Dios está haciendo algo bueno. Dios siempre está haciendo algo bueno. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es algo que deberíamos anhelar, hermanos. Deberíamos, miren, hay algo que hemos interpretado mal. Ahora lo vamos a leer, miren, está en, bueno, lo vamos a leer después en Romanos, cuando dice que la paciencia produce prueba, la prueba produce paciencia. Pero es algo que deberíamos pedir. Les comparto un pasaje más, ustedes no lo busquen. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Aleluya. No deberíamos ser cobardes, hermanos, deberíamos buscar la paciencia. Y como leímos en la definición que me dio Meta, la paciencia tiene muchos beneficios para nosotros. Deberíamos anhelar ser como nuestro Dios. Me había notado algo que me gustó mucho porque en un estudio hablaba de que los jóvenes le tienen que tener mucha paciencia a los ancianos, así como los ancianos le tienen que tener mucha paciencia a los jóvenes. Los maduros le tienen que tener paciencia a los inmaduros. Y muchas veces los inmaduros le tienen que tener paciencia a los maduros. Los expertos en algo tienen que tener paciencia a los inexpertos. Y los inexpertos le tienen que tener paciencia a los que tienen más experiencia. Los hombres le tienen que tener experiencia a las mujeres. Paciencia a las mujeres. Ahí vamos, no. Los hombres le tienen que tener paciencia a las mujeres. Bueno, nadie quiere. Las mujeres le tienen que tener paciencia a los hombres. Bueno, las mujeres están más dispuestas a obedecer al Señor. Somos distintos. No es que la mujer sea mala, hablando en un sentido, o que el hombre sea malo, pero va a haber cosas del sexo opuesto que son muy irritables, muy difíciles de soportar. La mujer pasa por periodos hormonales, en donde por ahí su carácter cambie, o cuando pueda estar pasando por un embarazo. El hombre es un poquito más cortito y entonces cuando está teniendo un problema laboral lo supera y ya se le complica en la casa también y entonces ahí la mujer va a tener que tener más paciencia. La mujer tiene que tenerle paciencia al hombre y los hombres a las mujeres. Los lentos les tienen que tener paciencia a los rápidos y los rápidos les tienen que tener paciencia a los lentos. Por favor, no piensen que la voy a exponer a Joana en algo, pero cuando estaba estudiando esto me acordé de Joana, porque Joana a veces se queja de que la hija es muy lenta y le cuesta tener paciencia, porque por ahí Alma tarda 1 hora y media para ponerse una sola media y ya cuando se pone la otra media ya terminó el horario escolar. Entonces Joana la tiene que estar apurando en todo. Sin embargo, Joana cuando camina conmigo me tiene que tener paciencia porque yo voy corriendo y ella no llega a mi velocidad. Entonces nos quejamos cuando uno es más lento, pero también nos quejamos cuando el otro es más rápido. Y tenemos que aprender a tenernos paciencia. Tenemos que tener paciencia para enseñar. Enseñar es fácil. Ustedes pídanme un tema y qué lindo que es enseñarlo. Pero pasa con los chicos, con nuestros hijos, con todo. Enseñamos algo y ve que hacen lo contrario y no, ya está, no te dan más ganas de hacer más nada. Pero tenemos que tener también paciencia para aprender. Hermanos, a veces el que nos está enseñando algo es porque lo pudo aprender o porque ya lo vivió y entonces nos va a demandar, quizás, va a querer ver frutos y nosotros nos sentimos demandados y nos cuesta tener paciencia, etc. Dios no nos trata como nos merecemos. Así deberíamos hacer nosotros.
Yo les puedo asegurar, hermanos, que a ninguno de ustedes Dios los trató como ustedes se merecen. Dios a ustedes los trata como príncipes, sentados en lugares celestiales. Y ustedes deberían haber sido tratados como pecadores que se deberían pudrir en el infierno. Así de excelente es la paciencia de nuestro Dios. Amo la paciencia que Dios me tiene. ¿Saben cuántas veces le prometí a Dios que no iba a hacer algo y por ahí el otro día ya lo hice? Me pasa siempre. Yo hoy tengo miedo de prometerle algo a Dios. Siento que le fallé muchas veces. Acá algo que les quería compartir, no lo busquen porque en Romanos todos lo conocen, pero a veces es un pasaje que no lo tomamos muy bien como está escrito. Enseñaba este libro que las pruebas son necesarias en la vida de los creyentes. Y ahí es que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Quizás si vos ahora tomás la decisión de buscar la paciencia por tus fuerzas, con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor, el Señor tenga que enviar menos tribulaciones a tu vida. Pero si vos no querés ser paciente, el Señor te va a enseñar a ser paciente. Bueno, después en Santiago, este también lo conocen todos, no lo busquen. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vieron que no es algo malo lo que nos está pasando, es el Señor produciendo en nosotros paciencia. Debemos ser pacientes en la prueba y el dolor. Debemos ser pacientes en el cansancio. Yo soy quizás uno de los más jóvenes en la congregación y muchas veces me sentí tan cansado que dije, Señor, yo no puedo más. Pero hay promesa de Dios. Él dice, yo te ayudaré. Y dice que Él da esfuerzo al cansado y fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor renueva las fuerzas como las águilas, dice, para los que esperan en Él. Tenemos que tener paciencia en la persecución. Cuando nosotros citábamos el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Nosotros no nos debemos olvidar los otros atributos del Señor. Él es fiel. En esa prueba no estoy solo. Él es misericordioso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él sabe lo que estoy viendo. Hermanos, Dios sabe lo que estás atravesando. Él lo sabe. Dios es soberano. Spurgeon decía, la soberanía de Dios es la suave almohada donde puedo recostar mi cabeza todas las noches y descansar tranquilo. Amén. En tu vida no se está saliendo nada de control. Nada. Él maneja el arca de nuestras vidas. A mí siempre me gusta cuando veo en Facebook ese cartelito que ponen que en el colectivo viajás tranquilo y vos no conocés al chofer. En el avión viajás tranquilo y no conocés al piloto. ¿Por qué en la vida no viajás tranquilo sabiendo que es Dios el que va manejando tu vida? Sabiendo que es Dios el que va gobernando todo. Este pensamiento debería producir paciencia en nosotros. Yo quería esto ya, pero por algo Dios no me lo dio ya. Yo quería que pasen cosas en el año 2024 que no pasaron. Las busqué. Algunos piensan que no las busqué, las busqué. ¿Puedo yo cambiarle los planes a Dios? No podemos, hermanos, pero de algo que estoy seguro es que los planes de Dios son mejores que los míos. De eso estoy re seguro. De eso no puedo dudar de eso. Dios es paciente y lo vemos en el Evangelio. Hermanos, en el libro de Romanos, no lo busquen, capítulo 2, versículo 4 dice, ¿o menospreciáis que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El mensaje del Evangelio es el mayor acto de paciencia de nuestro Dios. Miren, este no lo busquen, quizás sea el último pasaje que voy a compartir. En 2 de Pedro 3:9, todos lo conocen. Hay muchos que se ríen de la venida de Jesucristo, de la promesa de su advenimiento, diciendo, hace siglos que se dice que Cristo va a venir y Cristo no viene. Hoy cantábamos, Él volverá.
Entonces muchos se jactan diciendo que esto es una mentira. Y el apóstol Pedro les dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hermanos, si el Señor lo prometió, sea lo que sea, no lo tengan por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el año 70, 80, por medio de varios hermanos carismáticos, hubo un avivamiento de decir, Cristo viene, y se oraba para que Cristo venga. Aleluya. Yo voy a decir algo que les va a parecer antibíblico. Yo doy gracias que Cristo no vino ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, si no yo no sería salvo. Cristo retardó su venida y fue paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo hubiese venido en el 2005, yo me hubiese perdido en mis delitos y en mis pecados. Hoy nosotros somos salvos y estamos acá por la paciencia del Señor. Si Cristo hubiese venido en la época de Martín Lutero, no hubiese esperanza para nadie. Yo anhelo que Cristo venga. Y sé que Él va a venir en el tiempo que Él dijo que iba a venir. Él es paciente, como leíamos en lo primero. Dios espera el cumplimiento de sus planes y sus propósitos sin exasperarse. Dios está teniendo paciencia. Decía el pastor que la paciencia de Dios se agota. Y esto nosotros lo vemos, si no pregúntenle al mundo antiguo, al mundo prediluviano, que anegaron en agua, habían colmado la paciencia de Dios. Pero durante 120 años, Noé les predicaba. Dios tuvo paciencia hasta lo último. Pregúntenle a Sodoma y a Gomorra. Dios tuvo paciencia. Pregúntenle a Canaán. Cuando Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra, pero dentro de 400 años. Hasta que el pecado de ellos colme, llegue hasta el cielo, ahí yo los voy a desterrar a ellos. Les tuvo paciencia 400 años más. Pregúntenle a Israel, en los tiempos de los jueces, de los reyes, cuántas veces iban y se postraban a Baal, a Astarot, adoraban a las estrellas, a los cielos. Cuánta paciencia tuvo Dios, cuántos siglos Dios soportó a un pueblo rebelde y contumaz. Y le sigue teniendo paciencia porque siguen judíos vivos. Pero si hay algo que el mensaje del Evangelio nos muestra, más allá de esta paciencia que nos guió al arrepentimiento a nosotros, es que un día esa paciencia se va a terminar y va a haber un juicio final, hermanos. Un día Dios va a juzgar la tierra y va a juzgar a los vivos y a los muertos. La paciencia de Dios en un momento va a llegar a su límite y todo lo que conocemos como lo conocemos va a dejar de existir. El mundo va a ser consumido por un fuego. Hermanos, no juguemos con la paciencia de Dios. Y si hay alguien que no está seguro quizás de su salvación, hoy es el momento de que aprovechen esta paciencia del Señor para que los guíe en un arrepentimiento a Cristo. El Señor dice que al que Él viene no lo echa fuera. Si alguno, y espero que no, somos pocos, nos conocemos todos, pero puede que haya alguno que esté dudando o que no tenga la fe, todavía la certeza. Hermanos, mañana puede ser tarde. Y si somos hijos de Dios, ya mostré que Dios no está enojado con nosotros, eso no significa que nosotros vamos a empezar a exasperar a Dios a propósito. Al contrario, la paciencia de Dios nos debería llevar a querer servirle a Dios con más excelencia. Porque fueron mis pecados los que clavaron a Jesús en una cruz hasta que muera. ¿Por qué yo querría seguir pecando con esos pecados que mataron a mi Salvador? No tiene sentido. Yo hoy quiero vivir para Cristo y Dios me mostró esta paciencia tan grande. Yo quiero vivir para Él y hacer lo que a Él le agrada. Y hermano, de verdad, si estás acá en esta tarde, es porque no lograste agotar el límite de la paciencia del Señor.
¿Qué nos separará del amor de Dios?, decía el pastor. Nada. Si Dios te ama, te dijo que te ama, nada te puede separar de su amor. Él no es como esa esposa, como ese esposo que dice te amo, pero mejor si no te veo. El Señor te ama y te quiere ver siempre, Él te ve siempre. Cuando un predicador te exhorta a orar, no es porque estás en pecado porque no estás orando, es porque estás perdiendo tiempo de pasar con tu Salvador. Dios quiere pasar ese tiempo con vos. Dios quiere pasar ese tiempo de comunión con vos. Es un legalismo a veces cuando se manda al pueblo a leer la Biblia con tanta exhortación, pero es Dios el que te está diciendo, hijo, quiero hablar con vos. Tenemos tiempo para tantas cosas y no queremos pasar tiempo con nuestro Salvador. Hermanos, el Señor es un Dios paciente y nos gozamos en Él. ¿Amén? Amén. Esta palabra les quería compartir en el día de hoy.